En diciembre del año pasado llegó a mi consultorio un paciente que me contó algo que le pasó en una ciudad de Colombia. Era consumidor de sustancias y le vendieron un polvo que él no tenía claramente entendido qué era lo que le habían vendido. Él se tomó un poco de ese polvo y cuando se despertó estaba en una unidad de cuidados intensivos, estaba intubado y estaba en una situación muy grave. Se llegó a pensar que él había hecho algunos intentos de suicidio, que esos dos sucesos habían sido intentos de suicidio, pero al final nos dimos cuenta que lo que le habían vendido y lo que él estaba consumiendo era una sustancia llamada fentanilo. Mi nombre es César Augusto Arango Dávila, soy médico psiquiatra y hoy estamos aquí en el video podcast Enfoque Médico del Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. En este momento tengo el gusto de estar acompañado con el doctor Einer Villafalz. Él es médico anestesiólogo de la Fundación Valle de Lili. Queremos que pensemos y que ustedes se enteren de lo que pasa realmente con una sustancia muy peligrosa que nos está rondando, que se llama fentanilo. El fentanilo, todo lo hemos escuchado en los últimos tiempos. En Estados Unidos hay una epidemia del consumo de fentanilo. Las personas están consumiendo de tal manera que se plantea que en países como Estados Unidos hay como unos 150 muertos diarios por el uso de fentanilo. Esto es una situación supremamente alarmante y es muy alarmante para nuestro país. Voy a empezar preguntándole al experto en el tema. Inicialmente, doctor Villafalz, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un medicamento de uso hospitalario, un opioide elaborado sintéticamente por laboratorios autorizados, que se usa básicamente durante los procedimientos anestésicos para el manejo del dolor agudo, severo y crónico, también para pacientes terminales con patologías de cáncer. Este medicamento fue sintetizado por primera vez en el año 1968 o 69 por un doctor que se llamaba el doctor Paul Janssen en Bélgica, ¿sí? Y comenzó a utilizarse por primera vez en 1960. Y es aprobado por la FDA en el año 1968 ya como legal y autorizado para el uso de la práctica clínica. Actualmente lo usamos básicamente durante procedimientos quirúrgicos como anestésico y analgésico potente. Es 100 veces más fuerte que la morfina y su uso básicamente es sobre unos receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, que son los receptores mu, kappa y delta, ¿cierto? Depende de donde se ligue este medicamento, pues va a tener su efecto analgésico o su efecto también con otras sensaciones como es la euforia, la sensación de bienestar. También puede producir otros efectos secundarios como miosis de la pupila, o sea, la pupila se cierra bastante, depresión respiratoria, contracturas musculares, la piel húmeda. Entonces son todos estos efectos que se producen normalmente, pero con unas dosis adecuadas, formuladas por un médico o manejadas por una persona experta, pues estos efectos solamente se limitan al manejo del dolor severo, agudo o crónico. También me impacta muchísimo los datos estadísticos que nos muestran de 107,000 muertos en un año en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de muertos también en España y en Alemania. Son los 3 países en donde hay más consumo de fentanilo. Doctor, me gustaría que me explicara un poco qué es lo que contiene esta sustancia para tener ese potencial adictivo tan severo. Además, ¿qué es lo que tiene como para que ocasione tantas muertes? Bueno, como ya les dije en la parte inicial de la introducción de la definición de lo que es el fentanilo, es un medicamento opioide, o sea que es similar a la morfina,
que es derivado del Papaver somniferum, ¿cierto? Que es una planta. Ese sería el opioide natural extraído de la planta, que es la morfina. Y a raíz de esa estructura de la morfina se han sintetizado o se han producido opioides semisintéticos y sintéticos, ¿sí? Como les dije, el fentanil es 100 veces más potente que la morfina, o sea que con una pequeña dosis se pueden presentar estos efectos secundarios o estos efectos del medicamento, como son la depresión respiratoria, la sensación de bienestar, y eso es lo que hace que la gente sienta un gusto cuando consume el medicamento, que inicialmente puede sentir algo de euforia, pero después, obviamente, los efectos secundarios vienen, que son la depresión respiratoria, por eso el paciente cae inconsciente y es llevado a una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Entiendo. Es decir, genera como una sensación de euforia, la persona no sabe, es decir, no logra medir, digamos, hasta dónde es peligrosa la sustancia, sigue consumiéndola y hace un paro respiratorio. De acuerdo. Hay que tener en cuenta que también, o sea, en Colombia únicamente contamos con presentaciones farmacológicas para uso hospitalario, o sea, solamente ampollas de fentanil y parches de fentanil. En Colombia no tenemos disponibilidad de las otras presentaciones que están en Estados Unidos, como son el inhalado, o sea, que es un spray que se aplica en las fosas nasales, o puede ser también en tabletas. Nosotros no contamos con esas presentaciones que sí lo tienen en el resto de países del mundo. Hay también un fentanil producido ilegalmente, que es el que circula en la calle y es lo que usa la población que pues es adicta a estos medicamentos. Cierto que son básicamente medicamentos de producción ilegal que no se sabe cuál es la dosificación, cuál es la cantidad que tiene cada tableta, y ese es el peligro. Como es tan potente, ¿sí? No sabemos cuánto viene en cada tableta porque es una producción ilegal, no viene marcado, y se los pueden vender a usted como otro medicamento, pero conteniendo fentanilo, que ese es el peligro, ¿no? El no saber qué es lo que se consume en esta producción ilegal. Yo en mi práctica como psiquiatra he visto mucho, desde hace varios años, el uso anormal de medicamentos opiáceos o opioides, que son pues los derivados de la heroína, de la morfina y estas cosas. Pero es muy asustador, además, el fentanilo por esa potencia que tiene. Me gustaría que nos contara qué hacer cuando hay una sospecha de alguien que está intoxicado por fentanilo. Es decir, ¿qué hacemos si alguna persona está en una reunión y de pronto alguien hace un paro respiratorio y resulta que es que estaba consumiendo algún opioide, pero en este caso pues enfatizamos el fentanilo? ¿Cuáles son como los auxilios que deben prestar las personas para evitar que se muera? Bueno, pues lo más grave del uso del fentanilo es la depresión respiratoria, ¿sí? O sea, el medicamento actúa a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, y bloquea o actúa sobre unos receptores que producen que la frecuencia respiratoria o la forma que tenemos nosotros para respirar cese inmediatamente. El paciente pues obviamente entra en un proceso de hipoxia y por eso cae y se desmaya. Lo que hay que tener en cuenta pues es que hay que hacer una reanimación, si hay llamar a una ambulancia o a un paramédico para que asistan, y haya que prestarle asistencia ventilatoria, en su defecto ventilación mecánica o ventilación con una bolsa reservorio que se llama AMBU, y se podría eventualmente, si está disponible, usar un medicamento que antagoniza el efecto de los opiáceos sobre los receptores que están en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ese sería tenerlo disponible en caso de que se presente esa situación. Obviamente esto es cuestión de segundos, ¿sí? No da tampoco tiempo de responder, y entre pues más tiempo pase, más va a ser el daño cerebral por la falta de llegada de oxígeno al cerebro. Claro. Esto es una amenaza. Ya se ha hablado de que en Colombia en la última década hubo como unas 30 personas que murieron por el uso inadecuado de esta sustancia, y esperamos que hayan toda una serie de programas de prevención, ojalá desde entidades, desde el gobierno, y poder prevenir que esto no se vuelva una epidemia como la que se da en Estados Unidos o en algunos países europeos. Pero hay una sustancia que usted acaba de nombrar que puede antagonizar el efecto, que
pues no sé si las personas puedan tenerlo, algunas personas puedan tenerla o en las discotecas o en los sitios donde se puede consumir esto. ¿Qué sustancia es y qué efecto hace esa sustancia? Esta se llama naloxona, ¿sí? Comercialmente conocida como Narcan, y que es el antagonista de los medicamentos, es el efecto antagónico del fentanilo, ¿cierto? Y bloquea los receptores o inactiva el medicamento y el paciente inicia su respiración nuevamente, vuelve y retoma su conciencia y ya pues pasa el efecto completo. Se inhiben todos los efectos secundarios que pueda generar el fentanil con la naloxona. O sea, la naloxona es una sustancia que debiera, no sé si digamos los servicios de las ambulancias o los paramédicos tienen siempre naloxona dentro de su kit Deberían tenerlo, doctor. O sea, en este momento cuando estamos a puertas de una epidemia que es ya casi a nivel mundial por el uso indiscriminado de opioides, pues se tiene que tener en cuenta ese medicamento. De hecho, creo que en Estados Unidos hay sitios donde se dispensa ya la naloxona con jeringa para que la gente tenga un acceso adecuado a evitar los efectos secundarios del fentanil. Y especialmente la muerte. Y especialmente la muerte por depresión respiratoria, que sería el inicio de todo el proceso de final de vida. Es lo más preocupante, ¿no? Yo he visto un aumento de consumo de sustancias opioides, o sea, en los últimos años. En Colombia tenemos lastimosamente un consumo de ciertos medicamentos que tienen, digamos, un efecto parecido al del fentanilo, no pues en la magnitud en que lo produce el fentanilo. Y yo me he preguntado mucho es decir, ¿por qué las personas se motivan a consumir? Y lo que buscan son sensaciones, ¿no? De acuerdo. Y yo en ese sentido he pensado, y en alguna experiencia que he tenido con personas con adicciones, de que lo que encuentro cuando evalúo a la persona es que ha trasladado las sensaciones humanas, o sea, el afecto, las emociones que puede causar reunirse uno con sus amigos o encontrarse con su familia y jugar con la familia o jugar con los hijos, la va reemplazando por el consumo de una sustancia, ¿no? Entonces, yo creo que es supremamente importante, y en este momento de la historia, donde hay tantas pantallas, donde los niños están expuestos permanentemente, no sé, a la información de las redes sociales, y que desde muy pequeños tienen acceso como a unos dispositivos que los abstraen completamente y que no les permiten, digamos, como tener una vivencia de lo emocional, ¿no? Eso, y es uno de los planteamientos con los cuales yo trabajo en mi práctica, es que el hecho de ese déficit emocional que genera esta vida moderna hace que las personas empiecen a buscar estímulos extraordinarios, y dentro de esos pasar no solamente por sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína, sino que trascender buscando estímulos más grandes, como es el caso que usted dice de la euforia, que puede causar de pronto y la sensación de bienestar también. La sensación de bienestar. Nosotros hemos planteado en algunas discusiones que hacemos con los colegas que definitivamente tenemos que fomentar de alguna forma ese compartir de la familia con sus hijos, el encuentro, el juego, la presencia, y no pensar en que un niño tiene que estar distraído haciendo otras cosas con una pantalla, ¿no? Porque ese estímulo de la pantalla se va como transmutando, convirtiéndose después en una serie de estímulos basados en sustancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, y yo creo que la prevención del consumo de estas sustancias está en las casas, en los sitios de vivienda, o sea, y es muy importante que pues nosotros podamos promover esa salud mental y de alguna manera prevenir el consumo de sustancias como estas o de otras sustancias. Igual el fentanilo sigue siendo una preocupación para todos, por lo que usted comentaba, doctor Villafals,
relacionado con la situación de que lleva a la muerte. No solamente puede producir cambios en el organismo y todo lo que usted comentó de efectos en el sistema nervioso, sino la muerte. Hago referencia un poco y lo que he escuchado del nombre del fentanilo, pues los consumidores o los que venden este producto no lo llaman fentanilo. No, tiene varios. Lo llaman China White en Colombia, o lo llaman como Fenta, le dicen Fenta, también, no sé por qué siempre han puesto Chinatown o le ponen nombres. O China Girl también. China Girl, sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay que estar alertas. Me parece muy importante todo esto que estamos conversando, porque la idea es prevenir. No quisiéramos que en Colombia se generalice el uso de esta sustancia y empecemos a ver personas jóvenes muriendo, llegando al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio o posiblemente con unas lesiones irreversibles en el cerebro, ¿no? Porque entiendo que si la hipoxia, o sea, la respiración se para mucho tiempo, el cerebro puede quedar completamente lesionado. Sí, y eso en estado vegetativo. En estado vegetativo. Creo que podemos sacar ya unas conclusiones de esta conversación. Primero, yo diría que tenemos que estar alertas, empezar a reconocer esta situación que es amenazante para Colombia, y yo creo que en todas los colegios, las universidades y los hogares deben estar muy, muy atentos a que esto es una amenaza. Y quisiera como que me comentara qué recomendaciones le daría usted a las personas relacionado con el consumo, o digamos relacionado con esta situación de la amenaza del uso del fentanilo. Pues primero que todo, doctor, yo pienso que evitar el consumo, ¿cierto? O sea, evitar además el consumo de sustancias que no se sabe qué son, ¿sí? Porque esto lo mezclan con muchas, como usted lo dijo inicialmente cuando comenzamos la conversación, la mezclan con otros polvos, otras sustancias de diferentes colores, y pues obviamente cuando la persona lo adquiere y lo consume, no sabe qué se está consumiendo, y ahí está la dosis pequeña, pero muy potente de fentanilo. O sea, yo pienso que sería como lo primordial sería pues evitar el consumo, y segundo, si ya no se puede evitar, pues es como que la gente pues sepa qué es lo que está consumiendo, ¿sí? Que si no se sabe, ahí es cuando viene el problema. Porque además es un mercado ilegal que es muy difícil de contener, ¿cierto? No hay cómo controlarlo. La idea es que todos estos medicamentos sean supervisados por un profesional especializado en la materia, ¿cierto? Que sea un anestesiólogo que haga manejo de dolor crónico, ¿sí? Hay muchas personas que sufren de cáncer o patologías crónicas que requieren el uso de opioides, tanto de la morfina, la hidromorfona, la oxicodona, el fentanil, depende si es un dolor muy severo. Nosotros tenemos una presentación que es en parches subdérmicos que se absorbe lentamente durante 24 horas, pero si es supervisado por un médico, pues está dentro de lo que manda la farmacología y el uso de este medicamento. Uh-huh. Yo por mi parte recomendaría especialmente educación en los hogares, educación en las escuelas, en los colegios, informar claramente sobre los riesgos de estas sustancias, y vuelvo a insistir mucho en que es muy importante recuperar el contacto humano. O sea, en la medida en que un chico, un niño, un adolescente disfrute del contacto humano y del afecto y de las emociones, muy posiblemente no va a anclarse con el consumo de sustancias. Muchas gracias, doctor Villafán. A usted, doctor. Este enfoque médico seguirá siendo una propuesta de la Fundación Valle de Lili, y esperamos seguir sirviéndole a la comunidad como lo ha hecho siempre nuestro querido hospital Fundación Valle de Lili.